¿Sí están viendo mi pantalla? Buenas noches, Santiago. ¿Cómo se encuentran? Bueno, van ingresando ahí los compañeros. Voy a estar tratando de ayudar y aprobarles el ingreso a la sesión. Bueno, el día de Hola, hoy, buenas noches. ¿cómo está? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿listo? Para que ustedes tengan en cuenta cuál es la actividad y cuál es el trabajo que tendrían que realizar para esta semana. Bueno, según las evidencias que me corresponden para esta semana, lo importante aquí es que ustedes identifiquen en dónde se encuentra la ubicación en la guía de aprendizaje. Nos encontramos en la guía de aprendizaje número uno, ¿sí? Y una de las, digamos, de las actividades de aprendizaje que vamos a trabajar es la actividad de aprendizaje número 4 con la nomenclatura 2205-01092 y se llama determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Bueno, dentro de la agenda que yo quiero compartirles el día de hoy, pues obviamente ya les di un saludo, desearles que estén muy bien, que todo está, digámoslo así, digamos, en este año estamos tratando de que, como ya estamos finalizando año, estamos tratando de que todo quede, digamos, al día, de que ustedes, pues obviamente, cumplan con algunas, digamos, recomendaciones de las cuales nosotros como instructores estamos agendando y mencionando y que, pues, prácticamente salgamos con algunos de los conocimientos listos para vacaciones y que ustedes realmente cumplan con el propósito del curso, que pues obviamente que a medida que va pasando el tiempo se va incrementando los temas y las temáticas para que ustedes puedan mejorar. Como apenas estamos iniciando, estamos en la fase de análisis, en la guía de aprendizaje número uno, pues obviamente nosotros podemos estarnos preguntando si en este momento vamos a ver una parte de algoritmia. Pues en este momento hay que tener mucha paciencia porque nosotros estamos haciendo como, digamos, los inicios para que ustedes como desarrolladores de software pues cumplan con algunas consideraciones al principio y obviamente si ustedes ya tienen alguna experiencia en programación, en algoritmia, pues obviamente lo van a ir abordando en la medida que nosotros les vamos presentando el material y las evidencias que tienen que trabajar. Todavía no es el momento en este tiempo, pero sí les voy a recomendar en diciembre que ustedes tengan la oportunidad de, si nos volvemos a encontrar, de que tengan la oportunidad de sí mm, realizar algunos retos asociados a lo que es la programación o la lógica de programación, porque pues digamos que para nadie es un secreto que esa es como la clave para que ustedes, si ya llegan el próximo año, llegan con una, digamos, con unas bases, así de pronto ustedes no entiendan. Lo ideal es que nosotros acá vamos a darles la orientación para que ustedes lo hagan desde cero y pues obviamente aprender a programar se toma su tiempo, hay que ser muy paciente, hay que tener claro de que sí se necesita o se requiere para hacer prácticas, de que ustedes dispongan de un equipo, ¿sí? Eso sí es muy importante. Entonces, digamos que eso es lo que yo quería mencionarles. Bueno, lo que pasa es que aquí, ya en la agenda, sí quiero que ustedes entiendan lo que se va a dar en la evidencia para estas, en dos evidencias para esta semana. Nosotros vamos a ver dos evidencias relacionadas, una evidencia de desempeño y una evidencia de producto. Como estamos en la actividad de aprendizaje número 4, la evidencia es la evidencia uno y la evidencia 2.
Estas dos evidencias son muy importantes en esta semana. ¿Por qué? Porque ustedes en la evidencia de desempeño que se llama especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software, es un documento donde usted va a listar los requerimientos funcionales y los no funcionales del software que usted va a construir. Pues hoy he traído una propuesta que me parece muy interesante. Pienso que ustedes ya se han dado cuenta de que las nuevas herramientas y las tecnologías, como están evolucionando y van avanzando, nosotros necesitamos utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial para poder, pues, tener la oportunidad de trabajar. Para mí, ChatGPT es más que suficiente. Para mí sería como eh, de algunas consideraciones a tomar es que ustedes utilicen inteligencia artificial, pero lo hagamos bien. Entonces yo traje una propuesta para que ustedes eh, observen, ¿sí? Cómo yo, a pesar de no tener, por ejemplo, conocimientos o de pronto apenas estoy nuevo en el área, puedo aprovechar estas inteligencias de la mejor forma. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial, hay que saberle hacer preguntas. Idealmente, si ustedes van a trabajar con una inteligencia artificial, es importante que dentro de ella organice eh, todas sus preguntas de acuerdo a- de acuerdo a las evidencias que ustedes van alcanzando, van logrando en en el, en el tecnólogo. Y esto les va a servir a ustedes para, digamos así, resolver cualquier cantidad de dudas y cuando ya tengan la oportunidad de generar o algún informe o algún documento, ese informe cumpla las condiciones que tenemos nosotros disponibles en nuestras guías. Y pues obviamente ustedes no solamente le van a preguntar a ChatGPT y van a copiar y pegar, no, porque él no les va a entregar todo de una. Ustedes tendrán que maniobrar de acuerdo al trabajo que ustedes hagan, tanto investigativo, el trabajo que van a aprovechar del material para poder hacer, digamos, un buen trabajo. Hoy, pues voy a darles, digamos, esos insumos o ese trabajo que les puede ayudar a ustedes a mejorar las entregas y entregas con calidad. Mi propósito es que ustedes, además de que puedan aprovechar herramientas tan avanzadas que nos puede servir, pues realmente entiendan de qué se trata cuando les mandan o cuando ustedes tienen que entregar una evidencia con unas consideraciones relacionadas con desarrollo de software. Y obviamente ustedes no es que vayan a copiar y pegar o realmente ustedes, el trabajo que les considera a ustedes ya es sobre el tema que ustedes van a desarrollar del software. Entonces, es muy importante que ustedes aquí, para estas dos evidencias, sí aprovechen lo que es la consulta a este tipo de herramientas. Pero, obviamente, ustedes van a afrontar esa responsabilidad y las preguntas que le van a hacer van a ser de acuerdo al rol como desarrolladores de software, de la temática que tendrían que trabajar, por ejemplo, la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, pero del proyecto de ustedes. Entonces he traído más o menos como un prompt para que ustedes lo revisen y ahorita lo discutimos. ¿Listo? Dentro de lo que yo quiero que ustedes hagan, pues obviamente la primera evidencia de desempeño es la entrega de un documento. Ese documento obviamente va a tener una lista de las funciones o los requerimientos funcionales de un proyecto. ¿Cuál? El que usted va a desarrollar en la formación y el que usted ya tiene en mente y que obviamente con las evidencias anteriores usted ya ha identificado desarrollar y que usted ya, pues obviamente, va enlazando con las anteriores evidencias, ya tiene una propuesta. Si ustedes no tienen una propuesta, es hora de que, por ejemplo, ya estén, digamos, aterrizaditos en la idea de proyecto que quieren desarrollar. Eso para que les quede claro. Quiero que por favor me confirmen si he sido claro, si tienen alguna duda, inquietud.
por favor me pueden confirmar o pueden hacer una reacción. Pueden también levantar la mano y yo les doy digamos, el permiso para que hablen. Juan Felipe, cuéntame. Buenas noches, bienvenido. Tiene la mano levantada. Estaba reaccionando. Ah, vale, gracias Juan Felipe. Roger Arzuaga, reaccionando, ¿quieres participar o tienes alguna duda? Roger, una duda, listo. Bienvenida a esa duda. Cuéntame. La duda, pero si la puedes escribir, entonces la redactas por ahí por el chat, o si no, puedes disponer del micrófono. Tienes el permiso. Me confirmas, por favor. Bueno, mientras Roger... bueno, Roger, lo que pasa es que nosotros, digamos que hemos sido enfáticos en que, eh, sí, pantalla se ve, sí, listo. Sí, es que realmente una idea de proyecto al principio les va a dar a ustedes las herramientas para que puedan hacer otro de forma profesional o trabajo, digamos, adicional. Lo que sucede aquí, Roger, es que en la mayoría de los casos un solo proyecto pues aporta en que se va a hacer algo alcanzable, algo mínimamente viable. Y por ejemplo, si hay ideas que van surgiendo de otros proyectos, pues esas ideas pueden ser que en la línea del tiempo del proyecto no se alcance a asesorar de la mejor forma, como lo puede ser uno que ya tenemos a disposición y que ustedes perfectamente lo desarrollan para que se cumpla el entregable final. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? O sea, de lo que ustedes están viendo en la formación y el proyecto que van a entregar, pues mantengan, digamos, otro paralelo que ya puede ser algo más personal, uno que ya quieran vender, uno que puede ser académico y otro personal. El que quieren vender, pues ya tendría algunas, digamos, ustedes ya arrancarían en paralelo posiblemente como lo están haciendo para el que ya tenemos para gestionar las citas, ¿sí? Eso sí, que quede claro que nosotros vamos a hacer un proyecto con un único tema y a partir de él, ustedes ya las consideraciones ya se las he mencionado, ya, o si no se las han mencionado, creo que si tienen algún espacio donde quieran preguntar, si ha quedado claro, pues es el momento, porque si no, eh, pues obviamente tienen que asesorarse por algunos que de pronto pueden estar apenas ingresando y que no se han dado cuenta que tenemos que trabajar un proyecto al finalizar de la etapa lectiva y ese proyecto tiene una misma temática, proyecto que se puede realizar de forma individual, de forma grupal, ¿sí? También podría ser, se pueden reunir entre dos, tres compañeros y trabajarlos en el transcurso del tiempo. Han habido unos pros y unos contras cuando, digamos, el tema del proyecto comienza a tener, digamos, algunas limitantes de conectividad, pues ahora de pronto el propósito es que ustedes entiendan de que hay que hacer un proyecto y que si se ponen, digamos, en función de trabajarlo con más personas, tienen que ser muy organizados. Tienen que tener una disciplina muy importante y pues obviamente de lo ideal es que ustedes manejen una metodología y esa metodología los va a orientar para que su proyecto salga exitoso. Entonces no sé si ahí, Roger, con lo que yo menciono, si quedó claro, tienes alguna duda, inquietud, o si alguien quiere, eh, discúlpenme aquí, que es que se está activando una cosita, ya, me confirman, por favor, quién quiere hablar, Jessica, Sí, no sé, señor, yo.
Eh, Buenas noches, Jessy, ¿cómo Buenas estás? noches, profe. Entonces, las evidencias que nos va a explicar el día de hoy, evidencia de desempeño y de producto, entonces, solo para confirmar, van a ser en base a lo que hemos trabajado las evidencias anteriores, que es el gestor de citas médicas, Sí, ¿verdad? sí, Ah, correcto. Sí, sí, y sí, sí. acabas de explicar que puede ser individual o en grupo. Si es en grupo, pues organizar bien la logística de trabajo, ¿correcto? Sí, sí, Ok. dentro de lo que digamos, hemos visto y dentro de lo que se destaca cuando trabajan en grupo, es que si no son claros desde un principio cómo son sus horarios, cómo es el trabajo, pues por favor traten de hacerlo eh, con la mayor claridad posible porque recuerden que esto, pues el software lo hacen las personas. Entre más manos tenga el software, pues para mí es mucho mejor. Van a haber unas funcionalidades y no, pues no sea, entre las fases del desarrollo de software, el esfuerzo que ponga cada persona, sea individual o en grupo, posiblemente tendrá que ser con mayor detenimiento o detalle cuando hay más manos, posiblemente eso es el ideal, pero realmente tanto para el trabajo de forma individual o en grupo debe ser alcanzable para todos, o sea, tienen que entregar algo alcanzable, que en el tiempo se mantenga. Digamos que la dinámica no es solamente que empecé algo y que lo voy a dejar ahí porque sí. No, lo ideal es que pues tengan ustedes en estas sesiones una asesoría, una planeación de lo que va a ser su proyecto y obviamente vamos encadenando lo que ustedes finalmente tienen que entregar al finalizar de su proyecto. Por eso es importante al principio mencionarles lo que deben hacer y como por ejemplo estas evidencias que son tan importantes, que es especificar los requerimientos funcionales de un software. Entonces, si nos vamos al desarrollo de esta evidencia, que es la evidencia de desempeño, ustedes tienen que saber de qué se tratan los requisitos funcionales de un sistema. ¿Sí? Entonces, especialmente aquí podemos ver qué son esas características y funcionalidades que el usuario espera del sistema. Entonces, claro, usted con anterioridad tiene que haberse sentado con un cliente, con un usuario, quien le va a pagar el software, y él va a describir qué es lo que quiere para su proyecto o qué debe hacer su proyecto. Y obviamente hay que responder o interactuar con ellos todo el tiempo, donde realmente lo que nosotros queremos es especificar esos requerimientos funcionales y aquí, pues obviamente hay un ejemplos o ejemplos. Por ejemplo, el sistema debe permitir a los usuarios registrarse y crear cuenta. Ah, bueno, ese es un requisito funcional específico del sistema. ¿Listo? Miren que cuando yo voy a redactar un requerimiento funcional, es importante ser muy claros. O sea, tenemos que ser claros, que se entienda. Recuerden que si yo voy a redactar un requerimiento, no solamente es para yo verlo, o digámoslo así, digámoslo así, esto se va a compartir a muchas personas. No solamente lo voy a ver yo, lo van a ver muchas personas. La forma y la redacción tiene que ser clara, concreta, evidentemente que sea como una solicitud a lo que se quiera hacer del sistema, ¿sí? Entonces, no se permiten redactar requerimientos funcionales que tengan ambigüedades, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el sistema debe calcular el total de una compra. Listo, eso es muy entendible, muy fácil digamos así, en su redacción de entenderlo, llamémoslo de esa forma. Normalmente si usted define esos requerimientos funcionales, pero tengan en cuenta que es la parte fundamental de lo que se quiere para el software o para el sistema. Entonces el cliente normalmente le dice a usted eh, qué es lo que quiere el sistema. Dentro de las estrategias o las técnicas para poder hacer un buen levantamiento de requerimientos, hay unas normas. Entonces, por ejemplo, la IEEE 830 es una norma de calidad, o bueno, digamos que lo podemos llamar, sí, es una norma que le brinda a los que desarrollan software una guía para poder hacer
un documento de especificación de requerimientos de software. Posiblemente ese documento que cumple un estándar, que realmente la norma lo avala, es el que nosotros vamos a trabajar en la segunda evidencia. Por eso recuerden que acá tenemos evidencia de desempeño y evidencia de producto. Y cuando hablamos del documento de especificación de requerimientos, es ya hablando del documento con la norma IEEE 830. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esta norma, obviamente, en el material de formación, ¿sí? Del material de formación que nosotros disponemos, se llama Fundamentos de Análisis y Diseño. Fundamentos de Análisis y Diseño de Software. Aquí ya se me está yendo. Aquí. Este es el material que nosotros vamos a trabajar. Este es el material de formación. ¿Listo? Como nos encontramos en la guía 1, pues obviamente las dos evidencias inician con la nomenclatura GA1, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y este primer documento es un listado de los requerimientos funcionales del software, ¿sí? ¿Cuál? El de gestión de citas, en este caso. Llamémoslo así, que ustedes ya saben qué es. Pero este documento tiene unos ítems diferentes. Este es un poco más elaborado, ¿no? Este es más extenso, ¿sí? Digamos que aquí vamos a elaborar el documento de acuerdo a la norma, y aquí lo que vamos a hacer es un documento donde se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales del software. ¿Qué consideraciones tienen que hacer o qué deben considerar cuando construyan el documento, el primer documento, o sea, la evidencia de desempeño? Pues ustedes lo que van a hacer es especificar los requerimientos funcionales y no funcionales. Bueno, no hablé de los no funcionales. Los no funcionales normalmente son esas restricciones, cualidades que debe cumplir el sistema. Entonces, normalmente van más allá de funciones específicas y, por ejemplo, yo tengo que saber que mi sistema debe responder en un tiempo determinado. Por ejemplo, el sistema debe guardar una cita en menos de 2 segundos, por ejemplo. Cada vez que yo renderice mi interfaz, la interfaz tiene que verse en diferentes navegadores como Chrome, Firefox. Esos son los requerimientos no funcionales, ¿sí? Pues obviamente si nosotros nos vamos al material de formación, por aquí lo tengo, miren que aquí ya es importante que cuando ustedes ubiquen el material de formación, esperen si yo les digo en dónde lo encuentro. Profe, Adrián, pregunta rápida. ¿Esa guía de PowerPoint también la tenemos ahí, sí, en Sena Sofía? No, esa es Ok, propia, esa es ok, ok. propia. Lo que pasa es que esa guía sí la pueden descargar desde mi repositorio de GitHub y yo les voy a compartir el enlace. Entonces, miren, no nos olvidemos que nosotros nos encontramos en la fase de análisis, ¿no? ¿Sí? Y la actividad de proyecto en la cual nosotros vamos a estar trabajando es la actividad de proyecto número 1. Miren que aquí tenemos fundamentos de análisis y diseño de software. Este es el material de formación que ustedes van a trabajar y que obviamente cuando le dan apertura, pues aquí ya tenemos eh, eh, la información como recurso en PDF, ¿sí? Ahí ya me descarga un comprimido y también en la web. Para mí es muy importante que ustedes tengan en cuenta el punto 1, 2, 3, obviamente todos, pues porque ustedes han venido trabajando con algunas anteriores evidencias con este. Pero aquí en el punto número, eh, sí, en el 3, ¿sí? Aquí, vamos a ver aquí en la parte lateral el número donde dice requisitos, aquí, ajá, en el 2, perdón, requisitos, ¿sí? Pues obviamente aquí está el componente más importante para que ustedes entiendan lo que hay que hacer
Aquí es importante que ustedes cuando hagan la lectura, cuando realmente entiendan la importancia, por ejemplo, de los requisitos, eh, vamos a ver los tipos de clasificaciones y miren que aquí están los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales, de lo que yo les hablo. Aquí lo importante es que ustedes sepan, ¿sí? Que además de trabajar en este archivo que tienen que entregar los requisitos funcionales y no funcionales, pues hay una explicación de qué es cada cosa y cómo lo deben, digamos, elaborar por algunos ejemplos y como lo estoy mostrando aquí en la presentación. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué sugiero? ¿Listo? Entonces, ya les digo. Por ejemplo, en la segunda evidencia, bueno, en la primera evidencia, pues obviamente cuando vayan a entregar el documento de requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, entonces normalmente que se sigan las normas básicas de- de presentación, o sea, que tenga una portada, una introducción y ahí sí la lista de los requerimientos funcionales y no funcionales. Esta es para la primera evidencia, evidencia de desempeño. Recuerden que esta evidencia va a listar los requerimientos funcionales del software asociado al que estamos trabajando en la, en la, en el proyecto o del proyecto, ¿sí? Gestión de citas. Por favor, me confirman si he sido claro o si tienen alguna duda o inquietud. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo mínimamente queda un documento de estos, pero obviamente está como un ejemplo para otra temática de otro proyecto. Profe, por mi parte está claro. Dos cosas, creo que una compañía que está esperando ingresar y la segunda es que, digamos, estaba hablando el profesor de la importancia de em, la los requisitos, la recolección de requisitos y ese tema, pero ¿será que podemos hacer algo que hicimos con el instructor de ayer, que es mirar algunas evidencias? Porque es que yo tengo varias sin calificar y no sé, pues me gustaría tenerlas calificadas y no sé si son suyas, profe, para saber cuáles son las suyas y si ya están todas calificadas, que tengo varias y no están calificadas. Ok. Pero entonces, déjame, yo explico las evidencias que tienen que entregar para esta semana y accedemos a la solicitud que tú estás mencionando. ¿Listo? Gracias, profe. Espera otro momento, claro. Listo. Bueno, entonces, miren, para esta evidencia, yo tengo a disposición un recurso que es, digámoslo así, un material de AXO donde pues obviamente ustedes van a ver a partir de este recurso, digamos que aquí voy a guardar información relacionada con las evidencias, por ejemplo, de lo que yo quiero que ustedes entiendan, este enlace se los voy a compartir y vamos a ver que, miren que aquí está la presentación en PowerPoint, hay un documento base que les sirve a ustedes para poder hacer esta evidencia. Entonces, mire que aquí está la lista de los requerimientos funcionales y no funcionales y está asociado para un proyecto que es un sistema de pedidos para un restaurante. Entonces, digamos que además hay recursos adicionales de ejemplos de la norma IEEE 830, que es para la segunda evidencia. Por ejemplo, este repositorio, yo perfectamente se los puedo compartir, ¿sí? Entonces, por aquí se los voy a compartir, se los voy a enviar al chat, ¿listo? Para que por favor lo vayan viendo. Y pues, si quieren clonarlo, pues si alguien, listo. Ahí ya les envié el enlace. Entonces, lo primero que quiero que vean es ese documento que puede ser elaborado
para esta primera evidencia. Entonces, por ejemplo, este documento es un documento en Word que va a tener, por ejemplo, como título, lista de requerimientos funcionales y no funcionales, el nombre del proyecto. Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí no? Sí, sí lo están viendo, ¿no? ¿Sí? Listo. Digamos que la parte principal es la portada, ¿sí? Ahora, ¿va a haber una introducción? Sí. Entonces, esta introducción, pues es una de las tantas que ustedes pueden trabajar y la pueden tomar como referencia. Obviamente ustedes no me van a entregar esta introducción, o sea, ustedes van a modificar este documento con el proyecto que les corresponde, que en este caso es el de gestión de citas, porque este está con otro, este es un sistema de gestión de pedidos para restaurante. Entonces, esta introducción, eh, pues es esta pequeña que le sirve de base. Por ejemplo, requisitos funcionales, que es el punto número 2. Por ejemplo, usted puede, de acuerdo a las evidencias que han trabajado con los anteriores compañeros o los anteriores instructores, hacer una clasificación de los requerimientos funcionales, los puede agrupar por módulos o los puede agrupar también, eh, incluyendo también o el perfil o el usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por módulos, para este proyecto está el módulo de toma de pedidos, está el módulo de cocina, el módulo de caja, el módulo administrativo. Si ustedes se dan cuenta, estos requerimientos funcionales, este listado, tiene que estar creado por ustedes, pero ya para el proyecto que corresponde. Entonces, este será totalmente diferente porque les sirve de base, será un ejemplo, ustedes lo van a estar, digamos, eh, trabajando, pero para el proyecto que corresponde y que ustedes ya saben de cuál es la temática. ¿Me confirman, por favor, si ha sido claro? ¿Sí lo están viendo? Por ejemplo, los requerimientos funcionales normalmente tienen una característica. Cuando yo los voy a redactar, hay que colocarles como un identificador, ¿sí? Posiblemente el módulo más importante será para este proyecto, el de toma de pedidos, para usted será otro módulo. Y cada vez que los voy listando, ellos van de acuerdo a su importancia, pues se van generando, dependiendo del módulo, el listado de los requerimientos funcionales. Recuerden que este listado y la redacción de los requerimientos es algo muy sencillo, no es tan elaborado. Por ejemplo, pueden ser que ustedes piensen en historias de usuario, pero eso lo vamos a hacer posiblemente para el otro documento, que ahí es donde ya vamos a tomar acción, por ejemplo, redactando esos requerimientos funcionales, pero en función de historias de usuario, y obviamente va a quedar un poco más elaborado y más largo el otro documento. ¿Listo? Aquí solamente es el listado de los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. Hay unos apartados también, pero de pronto si ustedes creen que, que hay que mencionar algo relacionado con los requerimientos funcionales, o si ustedes quieren, no sé, eh, por ejemplo, agregar alguna, algún ítem donde la metodología que se va a utilizar, cuál va a ser de pronto, pero no es necesario y no lo voy a solicitar. Entonces, de este documento se elaboró alrededor de requerimientos funcionales, se elaboraron un listado de 22 requerimientos funcionales y pues obviamente se dividió por módulos. Y para los requerimientos no funcionales, entonces miren que la nomenclatura ya cambia, RNF, y pues obviamente ahí ya hay 12 que les pueden servir a usted de recomendación y una conclusión. Esta es la evidencia que ustedes tendrían que entregar en función de su nuevo proyecto. Ojo, no pueden entregarme el mismo porque no es válido. Esto es un ejemplo y les sirve de base. ¿Listo? Para que lo tomen en cuenta. ¿Qué es importante de este tipo de evidencias digamos, con este anticipo a cómo tienen que entregarlo? Y si hay una base, pues mejor, pues para que ustedes les rinda el tiempo. No sé si ahí hay alguna duda, inquietud,
si fui claro en lo que tienen que entregar para esta primera evidencia. Claro, profe. Yo tenía la duda de la diferencia de historia de usuario, pero pues ya usted lo dejó claro, entonces hasta ahí está claro. Sí, lo que pasa es que aquí es listar los requerimientos funcionales y los no funcionales del sistema. Para mí es importante al principio de un proyecto tener claro eso. Y obviamente ya este insumo lo vamos a relacionar en la norma IEEE, pero vamos a elaborarlo diferente. Vamos a mejorar, por ejemplo, es que si ya tengo el listado de los requerimientos funcionales, ya puedo hacer una historia de usuario de cada uno de los requerimientos. Y obviamente allá pues, va a existir una estructura un poco más amplia. Vamos a describir el flujo del sistema, vamos a redactar lo que se va a hacer del sistema un poco más elaborado, entonces les va a quedar más claro en el documento. Y como va a ser como un documento estándar, entonces les va a ayudar a ustedes mucho más fácil a tener ese insumo. Ese insumo es el insumo principal con el cual nos vamos a ir hasta finalizar nuestra formación. Sin ese insumo, que es tan importante, pues no vamos a tener una ruta de qué es lo que se va a hacer en el proyecto. Si nosotros pensamos que solamente es tenerlo en la cabeza y no tenemos documentado lo que vamos a hacer de nuestro proyecto, eso nos puede volver un despelote. Por eso es importante que al principio de, 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 de los proyectos software, pues se haga un levantamiento de requerimientos y para eso son estas estrategias. Listo. Entonces, continuemos. Dentro de la segunda evidencia que tienen que entregar, ¿listo? Una pregunta. Ahora, ¿sí? Dime. ¿Sigue? Bienvenido. ¿Quién me quiere preguntar? Pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Juan Felipe, creo. Aprobemos. Ah, Yalina Hoyos. Qué pena, hay algunos que están tratando de ingresar, pero listo. ¿No? ¿No? Bueno, entonces voy explicando la segunda evidencia. Bueno, esta segunda evidencia es un documento un poco más elaborado. En este documento, usted como aprendiz tendrá que agregar las secciones que corresponden a la norma IEEE, ¿sí? Obviamente aquí, por ejemplo, yo listo que es importante saber que el documento tiene que hablar de las perspectivas del producto, de las funciones, de las características, de las restricciones. Hay requisitos funcionales que pueden ser elaborados en formatos de casos de uso o plantillas de casos de uso o requerimientos funcionales. Ya depende de lo que usted eh, quiera ya mejorar a la hora de representar los requerimientos funcionales. Por ejemplo, todo lo que usted vaya a elaborar en esta segunda evidencia, pues va a ser respecto a la primera evidencia, que es la lista de los requerimientos tanto funcionales y no funcionales del sistema. Dice, importante a la hora de hacer los requerimientos funcionales, que la estructura va a ser en formato de historias de usuario. Entonces aquí vamos a ser claros. En formato de historias de usuario. Bueno, este tipo de estrategias, cuando usted va a elaborar los requerimientos funcionales de un software y que utilicen el formato de historias de usuario, pues va a tener, digamos, un impacto en el trabajo del proyecto, porque normalmente las historias de usuario se trabajan para proyectos que, pues, utilizan metodologías ágiles. Y ahí es importante saber que estos formatos los entiende en el grupo y que realmente cuando se socializa las historias de usuario dentro de un proyecto, pues ya saben que por lo menos una de las metodologías que utilizan historias de usuarios, ¿cuáles son? A ver, ¿qué me dice? Si alguien está piloso, ¿qué metodologías ágiles podrían estar utilizando historias de usuario para, para poder especificar los requerimientos funcionales de un sistema? ¿Quién me dice? Scrum con los Sprint. Sí, señor, muy bien. Sí.
Sí, los sprints uno tiene que priorizar las historias de usuario y obviamente colocarlos en una pila de productos y ya definir. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Estamos conectados ahí. Bueno, el tema aquí es el siguiente. Para esta evidencia, ustedes tendrán que trabajar la norma o el estándar ya con estos ítems, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros, ¿dónde encontramos este material? Pues lo encontramos donde yo les estoy mencionando, donde nosotros nos encontramos con, con la norma. Miren que por acá en el material de formación, pues ya disponemos cuando hacemos las técnicas de analizar los requisitos, de priorizarlos, ¿sí? De clasificarlos en una lista, pues aquí ya digamos que hay una forma o una estrategia para poder nosotros aplicar, eh, digámoslo así, esa priorización, ¿sí? Esto les va a servir mucho, pero por acá tenemos un espacio donde se habla de la norma IEEE, ¿sí? Esta norma IEEE, no sé, aquí miremos a ver, estándar. Bueno, digamos que aquí tenemos como una infografía de lo que podemos llegar a alcanzar cuando estemos trabajando la norma IEEE. Bueno, aquí está la clave. Por ejemplo, dentro de la estructura del documento que cumple con la norma, miren que aquí ya hay unos ítems un poco más elaborados, más desarrollados. Miren que aquí en el punto número 3, que son los requerimientos específicos, está el concepto de requerimientos funcionales y no funcionales. Aquí lo vamos a hacer pues un poco más elaborado en formato de historias de usuario y el resto va. Entonces, por ejemplo, todo proyecto o bueno, todo documento utilizando la norma, especificación de requerimientos de software, tiene una introducción, igual hay que mencionar el propósito, ámbito del sistema, definiciones, acrónimos, abreviaturas y referencias. Esto es muy importante en el documento. También está la descripción general, donde hablamos de la perspectiva del producto, funciones, características, usuarios, restricciones. Ahorita vemos un ejemplo. Y finalizamos con lo más importante en el documento, que es hablar de cómo va a ser la interfaz, ¿sí? Porque realmente podemos comentar redactando cómo va a ser las interfaces. Usted va a hacer una aplicación móvil, web, bueno, y de pronto si usted cree conveniente algunos, pues todavía no es diseño, ¿no? No se vayan a confundir que aquí tienen que entregar las interfaces del software, no. Aquí lo que tienen que hablar es de qué arquitectura o qué realmente, o cómo la ven, cómo ven la aplicación funcionando, pero es hablando con términos textuales, llamémoslo así, no en diseño. Acá los requerimientos funcionales y no funcionales sí va a tener un cambio, ¿sí? Un cambio, y yo pienso que pues obviamente ese cambio va a estar dado con esta estructura que es una estructura de historia de usuario. La historia de usuario, pues obviamente cuando uno la ve, es una, una estructura donde pues se debe de elaborar por cada requerimiento funcional. No, y pues esa historia de usuario tiene una particularidad. Cuando yo la elaboro, tiene una estructura donde defino el número, el nombre de la historia de usuario, la redacción, ¿sí? Y especialmente el usuario, la prioridad, pues saber el grado de importancia que tiene esa historia de usuario. Digamos que a medida que ustedes van avanzando en la elaboración de esas historias, llamémoslo así, pues ustedes van a tener que definir algunas prioridades y le pueden dar puntajes para clasificar de pronto por su grado de dificultad, me imagino, ¿sí?
Y hacer descripciones, observaciones, y entonces la descripción es saber de pronto cómo queda redactada la historia del usuario. Bueno, aquí ya creo que dentro de lo que estoy mencionando, eh, va a estar un poco dentro de lo que quiero que hagan un ejemplo. Entonces voy a mostrarles un documento del mismo software, ¿sí? Del sistema especificación, pero entonces miren que ya está con la norma IEEE. Este también se los compartí ahí en el enlace que les envié. Entonces, habrá una portada para ese documento y habrá una tabla de contenido. Esa tabla de contenido hay que respetar cada uno de los ítems y dentro de su organización, pues miren que acá hay unos ejemplos, ¿sí? De cómo se redactaría, por ejemplo. Ustedes tómenlo como base. Van a ver unas definiciones, unos acrónimos, eh, pues definiciones asociadas a lo que estamos trabajando en este caso, ¿sí? Ustedes ya entrarán a mirar qué es lo importante que hay que resaltar, ¿sí? Para que quede así, tal cual como se menciona, hay algunas referencias. eh, bueno, entonces este documento, cuando ustedes lo vayan a organizar, las recomendaciones que obviamente utilicen la norma IEEE y que de cada sección expliquen lo que se trata, ¿sí? Para su proyecto, cada elemento, ¿sí? Y lo importante, pues obviamente es que acá en el punto 3 que es la especificación de los requerimientos funcionales, pues obviamente tengan en cuenta que ese requerimiento funcional esté redactado en función de historia de usuario. Entonces, miren que aquí ya está el formato. Este puede ser un formato que les ayude mucho. Cómo lo va a nombrar, qué usuario utiliza esa historia o ese requerimiento funcional. Miren que aquí, dentro de lo más importante es cómo tiene que quedar redactado esa historia. Esto es un ejemplo para un software diferente al que va a construir, o sea que usted no me puede entregar este mismo. Esto le sirve de base y usted va a redactar ya en función de los requerimientos que ustedes están trabajando. Por ejemplo, aquí en la interfaz, miren que aquí esto es digamos, una forma de cómo usted puede mencionar cuáles son esas interfaces que posiblemente los usuarios que van a utilizar el software trabajarán con esas pantallas o mirarán si es un formulario de esos componentes que van a estar dentro de las interfaces. Entonces, por ejemplo, aquí, no, para que no se vayan a confundir que tienen que entregar diseño de interfaz, no, porque todavía no estamos en eso. Estamos es mencionando a través del documento cómo serían, por ejemplo, esas pantallas. Y, por ejemplo, si ustedes quieren al finalizar, por ejemplo, aquí están las historias de usuario, siempre van a estar un poco más amplias, más redactadas. Y cuando finalicen los requerimientos funcionales, los no funcionales pasan igual que como en el primer documento. Y si hay anexos u otros requisitos, ¿sí? Pueden ustedes colocarlos. Por ejemplo, si ustedes han hecho alguna visita a algún cliente, realizaron alguna entrevista o tienen alguna evidencia de lo que este documento o que les sirvió para que este documento se construyera, pues lo pueden agregar aquí. Eso sería todo para esta segunda evidencia. Entonces yo pienso que aquí, no sé si hay alguna duda, inquietud, si está claro lo que les estoy mencionando de lo que tienen que entregar. La evidencia está a partir del 10 y finaliza el 16, o sea que tienen esta semanita para trabajar fuertemente en la temática. Y quiero que por favor me confirmen si pues hasta ahí ha quedado claro. Si ha quedado claro, pues ya damos por finalizado en este momento nuestra sesión. Y si tienen alguna duda, estoy atento. A ver, cuénteme, ¿cómo les fue? Profe Adrián, para mí quedó claro.
Sí toca lo que usted dijo, trabajar arduamente porque 6 días, o a mí se me hizo que están bastante extensas las evidencias, pero importante para mí lo que le decía, profe, si podemos mirar cuáles han sido las evidencias que hemos tenido con usted y si ya se calificaron. O sea, para yo ir mirando aquí si ya, pues es que tengo un poco que, o no sé si las Sí. hice y no tenía que hacerlas o definitivamente es que no me las han calificado. Ya, por ejemplo, las mías, en este caso, la mayoría ya están calificadas. Creo que ayer terminé de calificar sin falta. Mira, ahí estás viendo mi Sí, pantalla. sí, señor. Entonces, mire, conmigo tienen dos evidencias, mapa de procesos de software, ya calificada totalmente, mapa mental de ingeniería de requisitos. Ya tienen en su plataforma la calificación. Ah, sí, esas ya. Entonces, pues en este caso ya pasaría a, bueno, una que tenía con ustedes, que era la del foro, que yo la cancelé. Esa no había necesidad porque con la evidencia de mapa mental de ingeniería de requisitos, pues se cumplía con esa evidencia, digámoslo así. Y ahora conmigo tienen dos, que es la de especificación de requerimientos funcionales y no funcionales de software y la del documento de especificación de requerimientos de software, pero ya es con la norma IEEE. Tienen que entregarme dos para esta semana. ¿Listo? Ujú. Esa infografía sobre la teoría general de sistemas es de usted, profe. No. No, es de Diego Fernando Alegría, antes del ingeniero Diego, para que por favor le escribas por si Ah, necesitas bueno. alguna retroalimentación. Discúlpame, profe, para yo hacer eso con todas las que tengo pendientes, ¿dónde es que encuentro esa programación ADSO? En el SENA, Mm. ¿cierto? En SENA Sofía la encuentro. En cronogramas, ¿no? Recuerda Cronograma. que Ah, ok, cronograma. recuerda que cronogramas ahí está especificado todas las evidencias que estamos trabajando en el ¿Y, del y a proyecto. quién pertenece? Ah, listo, listo, profe, gracias. Pues de pronto no puede estar quién pertenece, pero saben cuál es la fecha y cuál es la evidencia. No te olvides. Y si te das cuenta en los anuncios, normalmente en los anuncios sabes quién está dando la evidencia que está organizada en el cronograma, Ujú, entendido. qué Listo. instructor. Bueno, muchachos, espero que haya sido claro la evidencia. Profe, yo Eh, tengo una dime, Néstor. es con respecto a los requisitos no funcionales, pues es que lo que pasa es que me conecté un poquito tarde, pero la pregunta es, los no funcionales es lo que no se ve, ¿cierto? Digámoslo de alguna manera. Esos requisitos para establecerlos para la evidencia, pues si todavía no tenemos la formación en la arquitectura y en el backend, por decirlo de alguna forma, ¿cómo los podríamos plantear? Para el proyecto de cada uno de ustedes, pues ustedes lo que tienen que saber es cómo redactar los requerimientos funcionales. O sea, hagan de cuenta que ustedes deben solicitarle eh, a un cliente, entonces, no sé, yo les mencioné de pronto si tienen la oportunidad de utilizar inteligencia artificial, de, digamos, expresar de que usted es un desarrollador de software que trabaja por proyectos y que realmente necesita listar algunos requerimientos funcionales para un proyecto de gestión de citas, lo podría hacer. Y quiero que mire en la redacción cómo esa inteligencia le da a usted unas bases y pues usted mirará si dentro de lo que listó, en este caso, la inteligencia, hay una clasificación. La lista de los requerimientos funcionales es todo lo que el sistema debe hacer para gestionar citas. Entonces, el backend, el frontend, eso se soluciona después. Eso es más adelante. Por ahora yo necesito saber y dejar claro cuáles van a ser esas funcionalidades del sistema. Que, o sea, Si eso queda claro, no va. Lo no funcional todavía no va para esta evidencia. sí, 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 sí. Lo no funcional, recuerden que aquí dentro de la evidencia es importante que lo hagan y que va, porque nosotros tenemos que mencionar en los no funcionales esas restricciones o cualidades o lo que realmente
espera el usuario cuando utiliza el software y no necesariamente tiene que ser con funcionalidades. Hablamos de velocidad, de lo que se debe renderizar en los navegadores, de la seguridad que tiene que tener cuando la información está siendo guardada por parte de los usuarios, que si se va a manejar, por ejemplo, no sé, algún pago por internet, si se va a conectar a una plataforma de pagos por terceros. Si eso va, porque pues puede ser que el proyecto, estoy hablando de algo en general que puede pasar en el proyecto, pues si eso va, lo mencionan como requerimiento no funcional. ¿De qué depende de que exista esos requerimientos tanto funcionales y no funcionales? Del grado de experiencia que pueda usted llegar a tener o con algún cliente, o con una entrevista que ya haya hecho con un cliente, o en este caso pregúntele a una inteligencia artificial, eh, alístelo, dígale, pues sepa preguntarle, por ejemplo, compórtese como un gerente de una clínica, un dueño de un hospital. eh, si yo fuera un desarrollador de software que necesita especificar unas funcionalidades para construirle su proyecto, deme esa lista de requerimientos funcionales y no, de funcionales y no funcionales y cumpla con esas, digamos así, con esos posibles ideales que puede llegar a ser un proyecto, así usted no tenga el cliente a la mano. Pues para eso es importante que utilicemos la inteligencia artificial. Y ese listado lo incluye acá. Ese listado lo podemos, digamos, dejar como una base y en el tiempo se puede cambiar, sí, pero digamos que los cambios que no sean tan significativos, sino que dejemos un precedente, dejemos unas bases, unas estructuras, pero ya depende, por ejemplo, si hay más manos, pues alcanzar un poquito más de requerimientos. Si hay una sola persona trabajando en el proyecto, pues también lo podemos dejar o acotar. Pero como vieron ustedes en el ejemplo, un proyecto perfectamente para acá, para un tecnólogo, 22, 30, hasta 40, 50 requerimientos funcionales. Y ya depende de acá cuáles son los que definimos y cuáles van a quedar así entregables. Se puede maniobrar, sí, se puede quitar, sí, pero más adelante, dependiendo de cómo quede. Entonces, esa es la recomendación que estoy haciendo. No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, señor, quedó claro. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, les deseo una excelente noche, que descansen, que pasen Profe, una pero buena semana. de la entrega, ¿Cómo? posibilidades de extender un poquito el plazo de la entrega. Alargue el plazo. Claro. Ustedes no se preocupen también porque tiene que ser hasta el domingo, pero es que tengan en cuenta que el domingo finaliza y se les acumula para la próxima semana otras evidencias, porque del tecnólogo no para, ¿no? El tecnólogo la próxima semana ya tiene clase, entonces tengan la oportunidad. Yo sé que ustedes si tienen la oportunidad de extenderse, yo no tengo ningún problema, no les voy a calificar mal. Yo voy a recibirles en el momento que ustedes estén listos y preparados para entregar algo bien organizado y con calidad. Y de ahí, pues no extenderse tanto, porque si se quedan en una evidencia mucho tiempo, se les va a acumular otras. Entonces, ahí es el tema. Manejen esa organización y pues en este caso, traten de que esta evidencia cumpla con toda la rigurosidad como se menciona ahorita y pues obviamente utilicen las bases y las estructuras que les envíen en el repositorio. Y si necesitan de algo también me escriben al chat, yo estoy muy atento y cualquier cosa con mucho gusto yo les colaboro. Listo, profe. Gracias. Bueno, que tengan una excelente noche muchachos, los dejo. Igual, profe, gracias. Feliz noche.